8 de la mañana, 43 minutos. Desde hace ya un par de meses hemos comenzado en RCN Radio una serie de entrevistas con los candidatos y precandidatos presidenciales. ¿Cuál es la idea? Conocerlos un poco, conocer sus propuestas, ir más allá de los temas de coyuntura, aunque tocar los temas de coyuntura también, pero conocer sus ideas sobre tantos asuntos que tienen que ver con el ejercicio de una presidencia. Han pasado por aquí ya candidatos y precandidatos de varios sectores y la idea es que ustedes tengan información directa de ellos, los conozcan para que tomen una decisión a conciencia, entendiendo de qué se trata. Así queremos nosotros cumplir con el papel que nos corresponde de servicio también en un escenario democrático. Hoy nos acompaña aquí en la cabina el doctor Alejandro Ordóñez. Está recogiendo firmas para ser candidato a la presidencia. Siempre les preguntamos si ya son candidatos o todavía precandidatos. Bienvenido a RCN, candidato o precandidato. Buenos días. Bueno, hasta que la registraduría acepte las firmas que le vamos a presentar, presentaremos el 12 de diciembre, yo creo que 1.500.000 firmas. Entonces, precandidato por ahora. Todavía precandidato. Precandidato. La coyuntura política se ha movido bastante, doctor Alejandro Ordóñez, en estos días, sobre todo porque surgió uno que ya no es precandidato, sino, aunque está recogiendo firmas, él dice que es candidato ya, que es Germán Vargas Lleras, y esto ha movido un poco el tablero, si se quiere. ¿Cómo vio usted la salida de Germán Vargas Lleras esta semana y su partida de cobijas total con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Mira, yo no creo en ese sainete. Yo creo que eso es muy agendado, hay una agenda muy clara. El doctor Vargas quiere morder en un sector de la opinión que normalmente es crítico del proceso de paz. Si el doctor Vargas creyera lo que hoy dice, si él pensara lo que hoy dice, pues ha debido votar no en el plebiscito. Él propició, prohijó, avaló, votó sí en el plebiscito, en la refrendación, en gran parte de la implementación, y hasta hoy se da cuenta de muchas cosas que nosotros advertimos durante el año anterior, durante todo el proceso de las conversaciones en La Habana. Entonces, yo tengo una gigantesca dosis de escepticismo. No creo que el doctor Germán Vargas sea sincero en esto. Mire, mucho más coherente el doctor Humberto de la Calle, que se le enfrentó al presidente Samper en circunstancias mucho menos graves, que fue el proceso 8000, o el mismo Angelino Garzón, que se le enfrentó a Santos en temas sociales. Creo que es un tema del salario mínimo y de temas pensionales. El vicepresidente no era empleado del presidente Santos, a él lo eligieron los colombianos y él tenía, si él hubiese hecho siquiera un guiño, un gesto, gran parte de las preocupaciones que hoy le asisten no existiesen. Finalmente, yo recuerdo un episodio histórico que es muy similar. José Ortega y Gasset, las Cortes de España, 1932 tal vez, participó en el derrumbamiento de la monarquía, diseñó la república. Cuando vio las consecuencias terribles, dramáticas de la Segunda República, el caos que se generó en España, produjo un documento excepcional que yo se lo recomiendo al vicepresidente, candidato, precandidato, lo que fuere. Se llama El Aldabonazo, es una intervención en el Teatro La Ópera, diciendo eso no era. Y los críticos le decían eso sí era. Le decimos lo mismo al doctor Vargas, eso lo advertimos. Él lo sabía, y si sabía debió ser coherente y reaccionar a tiempo, pero se engolosinó con la mermelada. Dijéramos que le dio la diabetes institucional que muchos políticos hoy tienen, y ahora pretende que nosotros le demos una dosis de insulina, pero ya es tardía. Claro, pero está en cuidados intensivos, está desahuciado. Sí, en caso de que no hubiera una alternativa distinta a la unión por parte de los sectores de centro derecha, ¿usted no consideraría una posibilidad de alianza con Germán Vargas Lleras? No, yo pienso que eso es tan dramático, es más grave una decisión en ese sentido que la misma decisión de haber apoyado al presidente Santos hace 8 años. Sí. Yo creo que la opción de Vargas es inviable porque aquí no tiene credibilidad, no genera confianza, genera muchos temores, y pienso que otro error sería imperdonable con los antecedentes y los precedentes que ya tenemos. Doctor Ordóñez, otro asunto que tiene pendiente la centro derecha es la selección de un candidato único, y por los lados del centro democrático pues ha habido muchos problemas, pero después, cuando el centro democrático tenga la definición, tendrá que encontrarse ese candidato o candidata con usted y con Marta Lucía Ramírez para tratar de allí de sacar uno solo. ¿Cuál será el mejor procedimiento para la escogencia de ese candidato único por parte de los sectores del no y de los sectores de centro derecha que tendrán que justamente escoger un solo candidato? Sí, los sectores que ganamos hace un año y que ganaremos el año entrante, pero mire,
cada día tendrá su afán. Yo por ahora estoy recogiendo firmas, estoy muy contento, alegre recogiendo firmas, recibiendo lágrimas, abrazos, madrazos también, porque cuando uno tiene Hay de todo. posiciones, hay Sí, de todo. hay de todo. Eso es la democracia, uno tiene que tener una correa muy ancha. Pero estoy recogiendo firmas, seguiré recogiendo firmas. Estoy proponiendo, digamos, a un sector de la población que ustedes saben bien cuál es, unas propuestas en torno a la familia, en torno al fortalecimiento de la familia, en torno a las políticas públicas en perspectiva de familia, en torno a construir, a formar ciudadanos con valores y con principios que son preventivamente el instrumento más eficaz para lograr combatir eficazmente la corrupción. Estoy ahí, estamos muy contentos. Cuando llegue el momento habrá que definirse, pero seguiré adelante sin pensar, sin detenerme, sin distraerme en mecánica, sin distraerme en procedimientos. Si existe, existirán, y si no también, porque yo pienso que es necesario que la opinión pública en todos sus factores se exprese ampliamente. De pronto esas coaliciones se dan en la segunda vuelta. Doctor Ordóñez, usted comenzó, digamos, esta entrevista diciendo que no cree en el sainete cuando le mencionamos el tema de Vargas Lleras. ¿Se refería usted a que no cree en el divorcio Santos-Vargas Lleras? No creo en el divorcio. ¿Cree que eso está planeado o algo así? No, sí, eso es un divorcio fingido. Creo que hay una agenda en ese sentido, porque hay una gran preocupación en el gobierno porque sabe que los riesgos de perder son gigantescos. Sabe que no pueden perder y no pueden emprender porque se pone en riesgo la sostenibilidad de lo que tanto han anhelado, y lo de el presidente, el vicepresidente Vargas, lo que le permite es morder en un sector que ha sido históricamente referido a este proceso del plebiscito, pues muy crítico. Y hay sectores, yo no dudo que hay sectores, sobre todo sectores de empresariales, sectores de los contratistas, que están incluso aproximándose y presionando a algunos dirigentes de quienes dirigieron este proceso para lograr hacer esa convergencia. Yo la desecho, como dicen las abuelas, al rompe, decían mis abuelas, al rompe, porque no creo que sea un divorcio sincero. Creo que allí es una estrategia del presidente Santos para lograr neutralizar una franja de opinión que cada vez es más crítica del actual gobierno. Doctor Alejandro Ordóñez, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras reconoció que él de frente estaba haciendo política. Y dijo, yo nunca negué que estaba interesado en la campaña presidencial. ¿Usted reconoce que hizo política desde la Procuraduría para calentar la candidatura que hoy tiene sobre la mesa? No, yo no hice política, yo cumplí el deber. Lo que pasa es que mi talante es ese, y cumplí la Constitución y cumplí la ley, pero tengo un talante que no es común, yo lo reconozco que es así, y la Constitución no le exige renunciar a uno a sus convicciones. Y es indudable que yo en eso tengo tranquilidad de conciencia. La ejercí con el talante, en un talante que en la misma democracia lo permite. Es decir, ejemplos contrastantes. Hay personas de izquierda que ejercieron funciones públicas muy importantes. El doctor Carlos Gaviria diseñó gran parte de nuestra institucionalidad a partir de las sentencias de la Corte Constitucional y tenía una abierta militancia izquierdista. Muchos de los magistrados de la Corte Constitucional hoy tienen abierta militancia izquierdista, o han tenido históricamente. Lo mismo otros funcionarios, incluso el mismo exfiscal Montealegre. Entonces yo creo que una cosa es uno tener convicciones, que utilizar e instrumentalizar la función para obtener determinados propósitos políticos. Y en eso sí yo pero no de eso incurrí. lo acusan a usted, doctor Alejandro Sí, Ordóñez, de desde perseguir luego. a las personas, por ejemplo, por sus creencias o no creencias religiosas. Sí, eso Y me aplicar acusan. no la Constitución, sino sus creencias religiosas a la hora de castigar o de sancionar. Sí, Yolanda, eso me acusan, pero nunca lograron, por ejemplo, yo siempre los retaba. Díganme, en mis decisiones, en el ejercicio de mis funciones públicas, de mis conceptos ante la Corte Constitucional o en mis decisiones disciplinarias, ¿qué argumentos ajenos al ordenamiento jurídico, qué argumentos confesionales, que era la gran crítica, utilicé yo en esos aspectos? No lograron siquiera señalarme un párrafo. No, yo le o señalo una uno, línea. señor doctor Alejandro Ordóñez, cuando usted presionó a los funcionarios para que no cumplieran, por ejemplo, la sentencia de la Corte Constitucional en los casos de despenalización del aborto, y desde la Procuraduría, casi que en un tono de amenaza, se presionaba para que no se cumpliera ese derecho que le consagró la Corte Constitucional a algunas mujeres. No, Yolanda,
Ahí se utilizaron argumentos fundados en el ordenamiento jurídico, fundados en la ley, fundados en los precedentes. Tal sería así que las mismas posiciones que yo manifestaba en los conceptos, en las circulares, fueron demandados y dijeron, no se les encontró precisamente, pudieron ser anulados algunos, pero no se les encontró la razón que muchos aducían, la razón de carácter ideológica. Todas las razones, mire, en los temas judiciales uno encuentra unanimismo. En unas democracias no puede pretender que hayan unanimismo, es el gran riesgo que hoy existe. Las democracias unánimes son totalitarias. Las democracias, para que se legitimen, debe haber controversia, debe haber contradicción. Entonces, por ejemplo, a mí no me preocupa en lo más mínimo cuando hablan de polarización. No, la polarización es una expresión. Lo que aquí llaman polarización es el disenso. Lo que aquí llaman polarización es no estar de acuerdo con políticas públicas. Lo que aquí llaman polarización es que se discrepe de lo políticamente correcto. No, tenemos que acostumbrarnos en que una democracia evoluciona, madura, cuando precisamente puede uno escoger entre concepciones diversas en materia política, en materia moral, en materia económica, en materia social. Entonces, incluso yo creo que este proceso electoral va a estar mucho más enriquecido y, si se quiere, va a ser mucho más democrático, porque va a haber opciones, se va a poder escoger. Históricamente los candidatos eran candidatos Barbie, todos igualiticos, un poquito, mayores intensidades en esto, en aquello, más intervencionista, menos intervencionista, mayores libertades económicas, menos en esto, pero realmente lo que legitima la democracia es el disenso, que es lo que aquí llaman polarización. Por eso es bienvenido el disenso, y que haya ese y muchos disensos sobre temas esenciales. Mire, el presidente Santos le hizo un gran daño a la sociedad colombiana, porque la fracturó y la dividió maniqueamente entre buenos y malos en torno al tema de la paz, y eso tiene las consecuencias. Ahorita se nos pretende extender el debate sobre esos temas y que la campaña electoral sea exclusivamente sobre esos temas. Están muy equivocados, el país está en otro cuento. Los temas fiscales, los temas económicos, los temas tributarios, los temas institucionales, la casi que inevitable escenario constituyente en que estamos por la implosión del régimen. Sí. En fin. Y vamos para los temas económicos seguramente, doctor Ordóñez, pero sobre el tema de la paz tengo una pregunta concreta. Es de amplio conocimiento el catálogo de reparos que usted ha hecho al acuerdo de paz, pero si usted llegara a ser elegido presidente de Colombia, ¿preservaría, rescataría, defendería algún elemento de ese acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno nacional? Mire, José Manuel, el acuerdo de La Habana tiene una gigantesca dosis de ilegitimidad política a partir del desconocimiento del 2 de octubre. ¿Cómo en una democracia esas ilegitimidades se terminan subsanando? Porque el gobierno ha pretendido suplir la ilegitimidad política con una legitimidad judicial, y para eso cuenta con la Corte Constitucional, que le terminó avalando el latrocinio del 2 de octubre al permitir al Congreso refrendar lo que este no podía refrendar. Pero esa ilegitimidad política subsiste. Entonces, ¿cómo conferirle legitimidad? La única forma, le digo, en un ordenamiento jurídico es mediante una constituyente, donde se vaya a saldar esa deuda. Yo lo he dicho y lo he repetido: el 7 de agosto a las 4:42, cuando termine el discurso de posesión, me dirigiré al Senado de la República, a la Secretaría, a presentar el proyecto para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. No solamente para esos temas, no, hay otros muchos temas. Pero ¿qué rescataría del proceso de paz? Sí, es la pregunta, la constituyente. ¿Algo concreto que rescataría del proceso de paz? Mire, desde luego, aquí cuando se plantean esos temas te dicen, bueno, pero es que vamos a volver a la guerra. Pues no vamos a volver a la guerra, ni ellos van a volver al monte. Hay unos hechos que ya están consolidados, están amnistiados, están indultados, en fin, ¿sí? Entregaron algunas armas, en fin, pero los temas esenciales, los temas de fondo, pues van a ser objeto de ellos. Si usted le quiere dar legitimidad, hay una saldar esa deuda que precisamente es la forma de pasar definitivamente la página. Pero no solamente ese tema, Yolanda, mire, tenemos que meterle la mano a la justicia, o no, quién duda hoy de eso, pero al sistema judicial, no solamente. Oiga, a propósito justamente de la justicia, ¿qué tan amigo es usted de Leonidas Bustos, finalmente, doctor Alejandro Ordóñez? La relación institucional, yo lo conocí años después de ser procurador. Esa relación institucional que se puede tener
Más allá no tengo mayores No nexos. le nombró a la voy a señora negar, no voy a en la negar. Procuraduría. Mire, eso muy buena pregunta, José Manuel. Mire, el doctor Bustos tenía esposa, la esposa doña Josefa, no recuerdo el apellido, estaba vinculada en la Procuraduría desde el año 90. En el año 90, ¿quién estaba de procurador? El doctor Vázquez Velázquez, no sé quién. El año 90 se vinculó doña Josefa, duró 16 años en la Procuraduría. Sí. Se retiró el año 2006. ¿Sí? Cuando yo la nombro en el 2010, él no tenía relación alguna con la doctora Josefa. Nombré a una funcionaria que él no me referenció, que tenía 16 años de experiencia en la función administrativa y disciplinaria. La doctora María Cristina Pineda. la nombró Edgardo Maya Villazón. Sí, que es la segunda señora. Varios meses antes de llegar yo a la Procuraduría la nombró el doctor Edgardo Maya Villazón. Entonces ese cuentico del colega de ustedes, del doctor Morales tal vez, pues es dijéramos, un cuentazo para tratar de afectar y de vincularme en circunstancias que son objetivas, Entonces, retomando la respuesta, Yolanda, el tema de la justicia requiere una reingeniería al sistema mismo. Claro, Asamblea Constituyente, su propuesta para varios temas entonces. ¿El tema del Congreso requiere o no? El tema de la atribución de los poderes, que aquí desapareció, la atribución de los poderes requiere o no. Entonces no solamente es el tema de La Habana, estamos inevitablemente ante la necesidad de convocar una asamblea constituyente, no para lo que quiere la FARC, no para lo que quiere la izquierda, sino precisamente para lograr reformular muchos de los aspectos que hoy requiere reformulación para combatir eficazmente la corrupción. En nuestra serie de entrevistas con los precandidatos y candidatos presidenciales, hoy nos acompaña Alejandro Ordóñez. Decía hace unos minutos el doctor Alejandro Ordóñez que el país está pensando en otros temas económicos, fiscales y demás. Precisamente un par de preguntas muy puntuales sobre asuntos económicos para Alejandro Ordóñez que tiene el profesor Jorge Restrepo. En materia tributaria, doctor Ordóñez, ¿usted le bajaría, como lo ha propuesto, por ejemplo, Donald Trump en los Estados Unidos, los impuestos a las empresas o usted le bajaría los impuestos a las familias? Mire, bajaría los impuestos indistintamente de las empresas o las familias. Si hoy hay una circunstancia que es evidente, la presión fiscal que genera nuestro complejo sistema fiscal, ha implicado la migración de la inversión, ha implicado el aumento del desempleo, ha implicado el fortalecimiento de la informalidad, y es indudable que si nosotros seguimos por la misma vía de esa orgía del gasto innecesario, del déficit fiscal, de la carencia de austeridad fiscal, pues vamos a seguir con reformas tributarias que van a asfixiar la iniciativa privada. Entonces, resumiendo, un principio que es muy del talante ideológico que yo represento, la mejor manera de hacer rico al ciudadano, al Estado, es hacer rico al ciudadano, porque es indudablemente el ciudadano quien le corresponde la creación de empleo. Vamos a fortalecer la inversión, vamos a traer la inversión, porque vamos a darle un golpe definitivo al desempleo y a la informalidad. Pero cuando usted baja los impuestos genera un espacio enorme, un déficit fiscal enorme. ¿Cómo financiar ese déficit fiscal? Mire, no, eso está revaluado. Desde luego, con una concepción y una, dijéramos, percepción keynesiana, de acuerdo, pero es indudable que la reducción de impuestos que genera el aumenta el recaudo. ¿Por qué razón? Porque es que cuando hay impuestos razonables y hay reducciones razonables, se genera un interés del ciudadano. El ciudadano no paga impuestos y engrosa las filas de la evasión porque no tiene justicia, no tiene obras públicas, no tiene seguridad, no tiene educación, no tiene salud, y por eso migra hacia los sectores más refractarios al pago de impuestos, que son los evasores. Entonces es que hay que hacer más fácil pagar, ¿sí?, que evadir. E incluso en muchos países que han asumido esta posición,
han optado por el impuesto plano, sin hacer distinción entre rentas de capital y rentas de trabajo, reducir unos porcentajes sustanciales. Mire, uno puede estar de acuerdo o no con el señor Trump por sus excentricidades y por una cantidad de cosas, ¿sí? Pero ¿Pero a usted le parece un modelo a seguir? claro, mire, la rueda está inventada. No vamos a reinventar la rueda. ¿Será que si otros países lo han ¿Le podido parece hacer, admirable la por qué? misoginia? ¿Le parece admirable No, la yo no agresividad? ¿Le Yo parece...? estoy hablando del tema económico, yo no estoy hablando de esos temas, por eso yo digo... y uno ese puede estar impuesto de acuerdo plano... o No, por eso se lo no preguntaba, estamos- porque como usted ha hablado en varias oportunidades de Donald Trump, a mí sí me parece importante Pero que los no. colombianos sepan si ese es un Yo- modelo a seguir, y si yo- ese es el modelo que usted tiene No, para no. plantearle a Colombia. No, yo he hablado que hay aspectos, y si quiere, no hablemos de Trump, podríamos hablar de Trump, que con la reducción de impuestos ha logrado crear en 7 meses cerca de 1.200.000 empleos. Y es que eso es una escuela económica, eso fue lo que hizo la Thatcher cuando llegó hace cerca de 40 años a Inglaterra y encontró a Inglaterra en los últimos lugares de Europa y a sectores de la economía inglesa pagando cerca del 80% de sus utilidades en impuestos. Y eso fue lo que hizo Reagan. Y eso es, mire, eso es lo que han hecho los países del sudeste asiático. ¿Qué han hecho? Seguridad jurídica, austeridad fiscal y una reforma tributaria que promueva la inversión, y eso tiene unos efectos en mayor recaudo, en aumentar el consumo, en la creación de empleo y en la disminución de la informalidad. Es una escuela económica y yo creo que eso, y temas no solamente reducción de impuestos con impuestos planos, sino incluso supresión de impuestos como el 4 por mil, porque es necesario bancarizar la economía. Pero vamos entonces a ese impuesto plano. Esto significaría subirle. Usted dice que sin distingo de si son rentas de capital o de trabajo, eso supondría subir tremendamente los impuestos a esas rentas de capital, como por ejemplo el impuesto a los dividendos. No, es que precisamente hay una estrategia que debe asumirse, que debe asumir, y que es la supresión de la doble tributación. Y desde luego hay que hacer razonable y equilibrado esa reducción de impuestos. Pero la propuesta esencial, la propuesta fundamental es esa, y para eso hay que tener un chip en la cabeza. La propuesta fundamental es reducir impuestos. ¿Eso implica reducir el impuesto del IVA también? Sí, claro que También. sí, claro que sí. Muy bien. Y eso aumentará los recaudos. La experiencia ha enseñado eso. Reducir impuestos, dice Alejandro Ordóñez, para aumentar los recaudos. Es una propuesta pues que seguramente genera polémica en materia económica. Le decía al doctor Alejandro Ordóñez, como le hemos dicho a todos los candidatos que han pasado por esta mesa, que al final le pedía un par de minutos para contestar rápidamente algunas preguntas que nos pueden dar datos de su personalidad. Uy, vamos a ver. Aunque el país lo conoce bastante, pero que pueden dar datos de su Sí, personalidad. Si le concedieran un deseo, ¿cuál sería? Y si fuera uno solo, ¿cuál sería? Fortalecer la familia en Colombia. ¿Cuándo lloró por última vez? Uy, yo creo que esta mañana, ¿Por qué? cuando me despedí de mi nieta. Pero No, así- ¿Es un hombre llorón? Uy, yo soy lo más sensible. No me diga. Terrible, yo soy medio sensiblero. Sí, pero lo que pasa es que a veces uno tiene una visión diferente y hacen caricaturas de uno y se dedican a atacar la caricatura, pero yo soy muy sensible y muy llorón. Esta mañana de verdad lloré cuando mi nieta no quería que me saliera tan temprano de la casa, porque ayer estuve casi toda la tarde con ella jugando y con un perrito, Tango. Hágame el favor. ¿Qué está leyendo, doctor Alejandro Ordóñez, en este momento? Si queda tiempo en la campaña para leer. ¿Cómo terminan las democracias? De Jean-François Rebe, lo estoy repasando. Está repasando. ¿Volvería a quemar algún libro? Dijéramos, sí, el libro donde estén las frustraciones y las enemistades y los malos recuerdos. ¿A usted no le parece que quemar libros atenta contra el pensamiento libre y la democracia? Es un acto pedagógico, simplemente es una pedagogía, ¿no? Ahora construiría políticas públicas. ¿A qué candidato de los que están en competencia por la presidencia invitaría a su casa? A almorzar, a un rato de conversación. ¿A qué candidato? Sí. Hay muchos candidatos, y como nos va a tocar convocar una constituyente, me va a tocar hablar con más de uno. ¿Y a cuál de los que están en contienda no invitaría a su casa? No, lo que pasa es que los invitaré a todos, lo que pasa es que muchos no irían. Problema es de ellos, no es mío. Usted tiene fama de ser muy radical en sus convicciones religiosas. ¿Cómo define al Papa Francisco?
Un papa controvertido que y ha pedido a los católicos que salgamos a hacer política en su lenguaje muy coloquial. Recuerda lo que dijo: salid y haced líos. Yo le estoy haciendo caso, yo estoy haciendo líos. ¿Usted tiene amigos ateos? Sí, claro. Tengo amigos ateos y amigos homosexuales, que será la próxima pregunta. No, no le iba a Esto. hacer esa pregunta. La siguiente pregunta, ¿sabe cuál era? No, mentira, ¿sí sabe ¿Son, quién? son buenas personas sus amigos Sí, ateos? sí, sabe, yo soy amigo de Gustavo Álvarez Gardiazabal, que es ateo, y ateo no sé qué tan militante, pero hemos tenido muy buenas relaciones. Le cuento cómo empezó esa amistad en un minuto. Muy breve, estamos en las breves. Era yo profesor en la Universidad Católica, me tocó ir a Neiva, regresaba de la clase un sábado en la tarde y pasé por ese aparato que pita en los aeropuertos, no sé cómo se llama, el detecta metales, y me pitó a mí el aparato y me devolví y me volvió a pitar. Y a la tercera vez que me pitó me saqué ya el rosario que tenía, era lo que pitaba. Atrás había un señor, yo lo vi que se sonrió, y 3 años después, cuando me internaron y empezaron mis ataques, los ataques contra mí, él salió a defenderme. Ahí lo conocí, nos hicimos unos amigos. Decía: mire, es que un hombre que no le da vergüenza a eso, es un hombre de principios, es un hombre coherente. Soy muy amigo de él. Y sí, seguramente tengo otros amigos que pueden ser ateos, pero desde luego eso no es óbice para no tener amistad. Desde luego que hay temas que no hablamos. ¿Era juicioso o era necio en el colegio? Era juicioso o necio, a veces juicioso, a veces necio. ¿Alguna vez hizo copialina? Sí. Yo era muy malo para matemáticas. Y ahí sí, en el tablero. ¿Y las trampas se quedaron solo en el colegio? Sí, claro que sí. ¿Por qué quiere el poder? Para construir el bien común. Para eso es lo que uno... Mire, yo creo que la política debe ser es una vocación del alma y no un negocio de mercaderes. Yo quiero la política para construir el bien común. No lo quiero por algo personal. Doctor Alejandro Ordóñez, muchísimas gracias. Seguro que nos volvemos a encontrar en la medida en que avance la campaña. Muchas gracias por este primer encuentro con los oyentes de RCN Radio. ¿Yo no había venido, Yolanda? Como candidato, no. ¿No? Había venido en su época de procurador, de candidato, ¿no? Esperemos que nos volvamos a Anoche encontrar. estuve aquí con Julián Parra, creo que fue acá. Eso nos contaron justamente. Muchísimas gracias por acompañarnos Bueno, esta mañana. Alejandro Ordóñez, precandidato presidencial, está recogiendo firmas aquí en RCN Radio. Pues vamos trayendo candidatos y precandidatos para que ustedes los vayan conociendo y tomen una decisión a conciencia. 9 de la mañana, 11 minutos. Vamos a resumen de noticias.